Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy es lunes, por lo tanto, hoy comienza la semana política con Tolerancia Cero, el programa más relevante de política en la televisión chilena. Vamos a tener hoy día, en todo caso, en CNN Prime al senador Daniel Núñez del Partido Comunista para conversar sobre toda la contingencia, las medidas cautelares que siguen, tal cual con arresto domiciliario de Daniel Jadwe, la carrera presidencial, en fin, tanto que conversar. Pero comencemos con los titulares. En prisión preventiva quedó Tomás Antigüen, quien fue detenido el viernes por su presunta participación en el crimen de los 3 carabineros en Cañete, y a quien hoy se le imputan 5 delitos. La defensa aseguró que su representado está dispuesto a colaborar para esclarecer la dinámica de los hechos producidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024. Polémica por el informe de la comisión investigadora del caso Monsalve. En los puntos aprobados con los votos de la oposición se apunta a, comillas, un plan presidencial deficiente y negligente respecto de la permanencia de Manuel Monsalve en la subsecretaría del Interior. En el oficialismo acusan intencionalidad política para perjudicar a la precandidata del PPD, Carolina Toa. La administración de Donald Trump agregó por error a un periodista en un grupo de Signal para coordinar los ataques a los hutíes. Durante días, el editor del Atlantic recibió información sensible desde el Pentágono. En el grupo estaba el secretario de Defensa, el vicepresidente y otras altas autoridades. Y en el deporte, Ricardo Gareca se mostró optimista de cara a lo que puede ser su último duelo como técnico de La Roja. Mañana la selección chilena enfrenta a Ecuador y para el director técnico, si triunfa en el Estadio Nacional, aún hay opciones de pelear por el cupo del repechaje. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, polémica ha generado el informe aprobado por 7 votos de la oposición en la comisión investigadora del caso Monsalve. Francisca Cárdenas tiene desde el Congreso toda la información. Francisca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y por 7 votos a favor, 5 en contra y solamente una abstención, se aprobó el informe que elaboró la oposición en la comisión especial que investigaba, porque hoy fue su última sesión luego de 3 meses, las acciones y decisiones que tomó el gobierno del presidente Gabriel Boric, las distintas autoridades involucradas, una vez que se supo de la denuncia, se conoció sobre la denuncia por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Qué dice este informe? Principalmente critica a lo que fue la gestión, cómo las autoridades enfrentaron una vez que conocieron sobre esta denuncia en lo que fue esta crisis, y también directamente a la exministra del Interior, Carolina Toa. ¿Qué dicen en el oficialismo? Porque ellos también tenían un informe propio, que fueron las decisiones al menos tomadas por parte de las autoridades, dado el momento, que fue una buena gestión y una buena forma de enfrentar esa crisis, y además defienden en este informe también, porque había 2, a lo que fue también las decisiones, lo que fueron las decisiones de la exministra del Interior, Carolina Toa. Por lo tanto, todo esto, más allá de lo que se discutía en un comienzo de la comisión especial investigadora por el caso Monsalve, se volvió más bien político, Mónica, y desde el oficialismo también se acusa de que por parte de la oposición se está tratando de perjudicar políticamente a través de este informe a la exministra, ahora que es precandidata presidencial. Así que pasemos a escuchar parte de esas reacciones. Nos encontramos con un documento que tiene 2 partes, las conclusiones y las consideraciones previas. Respecto de las conclusiones no hay mayores diferencias. Creo que ha hecho un buen trabajo el presidente de la comisión en conjunto con todos los parlamentarios, y creo que son totalmente coherentes las conclusiones por parte de todos los parlamentarios. Respecto de las consideraciones previas, honestamente es una vergüenza lo que se aprobó. Es un discurso totalmente ideológico, un discurso de un oportunismo electoral tremendo, que solamente se condice con un acto de campaña que no tiene un correlato siquiera con hechos verídicos que sucedieron dentro de la comisión. La oposición adjudicó responsabilidades, en el caso de la ex ministra del Interior, de cuestiones que ni siquiera estaban bajo sus atribuciones, señalando a instituciones completas, porque
no lo hicieron con nombre y apellido, como Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Imputar responsabilidades de índole penal o administrativa en el marco de una comisión especial investigadora va más allá del objeto de la comisión especial investigadora, que es fiscalizar los actos de gobierno, identificar responsabilidades políticas, y por lo tanto estamos violando lo que establece el artículo 7º de la Constitución, que es el que establece el principio de legalidad y constitucionalidad en el actuar de todos los funcionarios del Estado. Claro, comisión especial investigadora que, recordemos, Mónica, se constituyó a solo días de lo que fue la renuncia del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que al menos este informe, que fue aprobado por parte de la oposición, que tenía mayoría en esta comisión especial investigadora, señala que hubo un riesgo para la seguridad pública, que se expuso a millones de chilenos, y que Manuel Monsalve operó sin mayor supervisión jerárquica, sin escoltas presentes en momentos críticos y sin cumplir con los estándares mínimos de seguridad que exige su cargo. Es por eso también que hay una crítica del oficialismo, donde dicen que se señalan elementos que tiene que finalmente investigar el Ministerio Público, y por otro lado también se plantea que hubo una responsabilidad por parte de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, en torno a los gastos reservados del ex subsecretario por no saber en qué se utilizaban y de la manera que se utilizaban, y se acusa obstruccionismo del gobierno y también se menciona en este informe un rol obstruccionista por parte del oficialismo en medio de toda la investigación y también de los elementos que se fueron analizando en esta comisión investigadora. Hay otras reacciones también, pero por otro lado comentarte, antes de escuchar las reacciones de los parlamentarios, que hubo una indicación que ingresó a último minuto el diputado Tomás Lagomarsino, que apunta directamente justamente a la responsabilidad que habría tenido, dice él, la exministra del Interior sobre los gastos reservados. Pasemos a escuchar parte de las otras reacciones. ¿Oportunismo electoral de qué? Si ella misma dijo que había actuado tarde, mal e improvisadamente. Tarde, mal, improvisadamente. Si fuera tema electoral, yo diría, bueno, eso hay una persona que quiere conducir al país, y en un tema de crisis, como fue este tema de crisis, ella va a actuar mal, tarde, improvisadamente, conduciendo el país. Esa es la candidata que están teniendo. Ahora, si ustedes creen que nosotros esperábamos esto para poder sacar estas conclusiones y decir eso de ella, no, porque ella fue la que lo dijo. Nosotros lo estamos levantando porque está parte de las conclusiones. Aquí hubo un mal actuar y hay responsabilidades de quienes eran los superiores de Monsalve en su momento, y eso es ex ministra Toá, el presidente de la República, y que por lo demás lamento que en esta poca participación y colaboración con ex asesores y con precisamente ministros y representantes del gobierno, de haber entregado toda la información, porque recordemos que en un momento se dijo que solo sabían 3 personas de esto y después resulta que eran 11 o más, y nunca se entregó la cronología de los hechos de manera exacta ni toda la información, y eso que nos dio a entender entonces que había, por supuesto, que una obstrucción a la investigación y suerte pacto de silencio. Claro, un informe que ahora se va a votar en los próximos días en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que establece además, a través de distintas indicaciones que plantearon los parlamentarios y que las ingresaron, que en las próximas comisiones investigadoras debiesen venir presencialmente y responder sí o sí las preguntas de la comisión, las autoridades a las que se les está preguntando sobre los casos, o como en este caso, y así apuntaron directamente los parlamentarios de oposición, al ex jefe de asesores de segundo piso del Palacio de la Moneda, Miguel Crispi. También se planteó en este informe que no hubo una figura femenina de alto nivel que pudiese enfrentar las decisiones y ser parte del manejo en torno a la crisis, por lo que generaba finalmente el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve. Y bueno, hay que decir, Mónica, que esto a solo pocos días de que se revisen las medidas cautelares del ex subsecretario del Interior. Por otro lado también, otro de los temas que ha marcado esta jornada acá en el Congreso es que se aceptó, a través de la unanimidad de los parlamentarios, en este caso de los diputados, la renuncia de la diputada Carol Cariola en medio de todos los cuestionamientos durante los últimos días de lo que fue el allanamiento a su domicilio, y también de esta renuncia presentada por la revelación de los chats de conversaciones de ella y
la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Así que nos vamos a quedar muy atentos, Mónica, a estos dos temas, porque además la próxima semana es distrital, no hay congreso, claro. Y ya la siguiente, la del lunes 7 de abril, se vota la nueva mesa, pero solamente la presidencia, porque las vicepresidencias todavía no presentan su renuncia. Ya, te agradecemos por toda la información. Eso sigue complejo. Mira, si eso está complejo, el Senado ni qué hablar, ahí está mucho más complicada la cosa. También. Ya, Francisca, muchísimas gracias. Seguimos atentos a lo que ocurra allá en el Congreso Nacional con tus despachos. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, y con la medida cautelar de prisión preventiva quedó Tomás Antigüen, último imputado por el crimen de 3 carabineros producido en abril del año pasado en Cañete, en la región del Biobío. Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Aproximadamente a las 23:30 horas, los 3 funcionarios de Carabineros se desplazaron hacia el sector Antiquina, en la comuna de Cañete, con el objeto de fiscalizar una medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno. Accedieron a un callejón de 34 metros que carecía de luz artificial y que, dada su configuración, no permitía al móvil AP2875 realizar una maniobra de giro. En este contexto, aprovechando la apertura de una de las puertas de la camioneta, un número indeterminado de sujetos, entre los que se encontraba el imputado Tomás Antigüen Santi y sus hermanos Jefferson y Felipe Antigüen Santi, quienes permanecían ocultos en la vegetación, rodeando la camioneta y previstos de armas de fuego, emboscaron a los funcionarios de Carabineros. Es un relato de la Fiscalía que vuelve a ser expuesto, pero esta vez en la formalización de Tomás Antigüen, el último imputado por el crimen de 3 carabineros registrado en abril del año pasado en Cañete, en la región de Biobío. Una versión en la que la defensa tiene otro punto de vista. Mi representado señala a la defensa que pretende colaborar, situación que hará mi representado, y esta colaboración, su señoría, será de carácter sustancial al esclarecimiento de los hechos. Es innegable que hoy se ha fundado la participación de mi representado, pero no hay duda que específicamente, directamente, no hay nada que lo fije en el lugar de los hechos. El problema para Tomás Antigüen es que justamente su tío, uno de los testigos protegidos y el dueño del lugar donde Carabineros debía llegar a hacer la ronda para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario nocturno, es quien lo señala como la mente detrás de la planificación del crimen. Señala que en el mes de enero aproximadamente, enero, febrero, no recuerdo bien la fecha, estos sujetos le manifestaron que querían hacer algo cuando Carabineros fuera a sacarle la firma. Indica que ellos tenían conocimiento de que le estaban sacando una firma y que en el exterior de su domicilio llegaba regularmente Carabineros. Pero el más interesado en saber cuándo y a qué hora iban los funcionarios era Tomás. Además, la Fiscalía apunta que también participó de las ejecuciones de Carabineros. Ante esto, el juez lo dejó en prisión preventiva tras la formalización. Pareciera que el único objetivo era quitarle la vida a estas personas, a pesar de que el Ministerio Público aboga por la sustracción del armamento como elemento principal. Pero este es estima el tribunal y lo aprecia así, un mensaje al Estado organizado y a la sociedad organizada. De tal forma que la forma de comisión también se transforma en un elemento importante para considerar entonces la necesidad de cautela. No deja de ser una coincidencia, a lo menos una coincidencia escabrosa, por decirlo menos, que se ejecute el mismo día del aniversario de la institución a la cual pertenecen los funcionarios policiales. Su participación es fundamental en la preparación del ataque a los funcionarios de Carabineros y también en la ejecución del mismo. Tomás Antigüen se suma al juicio fijado para el próximo 12 de abril, en el cual todo apunta a que 3 de los 4 imputados se arriesgan penas de cárcel, en las que debido a su alto número de años no podría siquiera intentar conseguir algún beneficio carcelario. Si es que se cumple, claro, lo dicho por la Fiscalía, quienes dicen tener pruebas suficientes contra ellos. En medio de las dudas por las primarias presidenciales en la oposición, Evelyn Matei señaló que, comillas, le acomodaba cualquier cosa. Desde el Partido Republicano siguen contestando no a una primaria amplia, pero invitaron a Chile Vamos a hacer todos los esfuerzos para sumar en sus listas parlamentarias a los partidos que se han desprendido de la democracia cristiana. Colomba Eichholz nos cuenta. Pero, visto el trabajo que ha realizado Gabriel Boric, ¿te parece que debe haber algún cambio de timón? Chilena decidirá.
Fueron las escuetas palabras que el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, emitió cuando ingresaba al comando de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Con una agenda ocupada, la otrora alcaldesa de Providencia lo recibió para analizar el proceso electoral chileno y la intensa realidad del escenario internacional. Todo en medio del suspenso que ha generado una eventual primaria acotada del sector. Ya todo vendrá en su minuto. Son decisiones que se están tomando, no se han tomado todavía y por lo tanto no estoy en condiciones de anunciar nada. Yo siempre he señalado que me acomoda cualquier cosa. Las decisiones se toman en conjunto. Conjunto que pese a estar evaluando la posibilidad de participar en primarias con Jimena Rincón y Rodolfo Carter, aún no desiste del llamado a la unidad a mayor escala. Evelyn Matei fue muy clara el sábado. Ella dijo que va a seguir insistiendo en la necesidad de una primaria amplia, que va a seguir insistiendo en la necesidad de una candidatura única de oposición. Y que para eso va a seguir tocando la puerta, y que si le cierran la puerta va a tocar la ventana. Si alguien está interesado en la unidad, ¿no debiese levantar el teléfono y llamar por teléfono? Yo no he escuchado nunca, no ha sonado mi teléfono nunca. Les propusimos que nos sentáramos a conversar, usted estuvo presente. ¿Cuántas veces hice la misma propuesta? No respondieron, no quisieron responder en ningún momento. Cuando cerramos la puerta vinieron a decirnos que la abriéramos de vuelta. Apertura que ya ha sido descartada por republicanos y el Partido Nacional Libertario. Por eso desde ahí llaman a Chile Vamos a formar pactos con otros conglomerados que se acerquen más al centro, como lo es Demócratas. Invitamos a Chile Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para sumar en su lista a los partidos que se han desprendido de la democracia cristiana. Y de esta manera, junto al trabajo que estamos haciendo nosotros con los partidos de derecha, tengamos dos grandes listas que por primera vez le den mayoría a la derecha en el próximo gobierno. Uno de los mandatos de nuestro Consejo General es buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Y ahí queremos llegar a acuerdos con amarillos y también explorar acuerdos con Chile Vamos. Propuestas que en el caso de Chile Vamos darán a conocer de manera progresiva y por temáticas con el objetivo de fomentar un debate público. Uno que ya se encuentra encendido respecto a las preferencias presidenciales y con una nueva fotografía. Según la encuesta Panel Ciudadano UDD, Evelyn Matei permanece en el primer puesto, seguida por Johannes Kaiser con un 18% de los apoyos y José Antonio Kast con un 17%. No es una locura pensar que Johannes Kaiser va a analizar hasta el último minuto la posibilidad de no continuar en la carrera presidencial, porque los números dicen que no gana. Y un candidato que se presente, que no gana, queda ausente por lo menos los próximos, en el caso de Kaiser, que está con un partido recién en formación, va a quedar fuera como del espectro político los próximos 4 años. Si bien estos números indican que Evelyn Matei sería la vencedora en las próximas elecciones, lo cierto es que todo puede cambiar. Como dicen las mismas figuras políticas, las encuestas son fotos del momento y aún hay varias semanas que pueden modificar el podio. Hacemos una pausa al regreso. Vamos a estar con el senador Núñez del Partido Comunista aquí en CNN Prime. Hay mucho que conversar. Pausa y regresamos. La definición pendiente del Partido Comunista sobre el tema presidencial está marcando todas las actividades de la ministra del Trabajo, Janet Jara. En el PC aseguran tener sus propios tiempos y que en breve van a definir a su abanderado o abanderada. Eso mientras Carolina Toá insiste en que no iría a primarias con Daniel Jadwe, o más bien, para ser precisos, no que no iría, sino que si fueran juntos, esto crearía un problema, todo esto por la defensa respecto de Venezuela, de algunas acciones de Nicolás Maduro en Venezuela. Los informes con Macarena Román. La atención mediática sobre la ministra es cada vez más fuerte. La indecisión del Partido Comunista ha provocado en reiteradas ocasiones que tenga que responder por su eventual carrera presidencial.
Realmente estos son solamente rumores, los nombres no se han discutido, sé que hay mucha inquietud por parte de la prensa, pero no es una discusión que hoy día esté cursando en el Partido Comunista y yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como militante del Partido Comunista en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Gobierno que tendría que dejar si el Partido Comunista se inclina por su candidatura y no por la de Daniel Jadwe. Al interior del PC habría división respecto a ambos candidatos. El exalcalde, que continúa en arresto domiciliario total tras la revisión de su medida cautelar, tendría el apoyo de históricos de la tienda como Juan Andrés Lagos, mientras la ministra contaría con el respaldo de otros emblemáticos, como por ejemplo Marcos Barraza. Lo que se decida, yo lo voy a apoyar con mucha fuerza. Quien sea el nombre, lo voy a apoyar con mucha fuerza. Según la última encuesta CADEM, en preferencias espontáneas, Janet Jara llega al 2%, mientras Daniel Jadwe alcanza 1 punto porcentual. Sin embargo, el exalcalde de Recoleta recibió un nuevo portazo para eventuales primarias por parte de la abanderada PPD Carolina Toa. Entonces uno cuando va a una primaria no solo está dispuesto a competir, está dispuesto a apoyar el que gana. También haya claridad de que no cabe cualquier cosa en esta diversidad. Que él se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela. En un defensor no es que tenga un matiz o una opinión, sino que es un activo defensor de ese proceso político, y creo que ese proceso ha salido de ciertos límites, digamos, que yo considero éticos. Nosotros veremos según nuestra competencia, nuestra soberanía, nuestra autonomía. No somos un partido sometido o con disposición de someterse a presiones, a orientaciones, a vetos de nadie. No pasó mucho tiempo para que el presidente del Partido por la Democracia, al que pertenece Carolina Toa, saliera a poner paños fríos y respaldar a su candidata, pero descartando cualquier tipo de veto en contra de Daniel Jadwe. Yo creo que había una sobrereacción, pero nosotros somos respetuosos de lo que los partidos de este bloque, de esta alianza, tienen que resolver. Pero insisto, aquí no hay veto. Veto fue lo que ocurrió explícitamente con un sector, con nosotros hace 4 años. El senador se refiere a las primarias del 2021, cuando el Frente Amplio y el PC cerraron la posibilidad de participar con el PPD. ¿Están por incluir al PPD y a la DC? Bueno, ellos mismos nos han excluido permanentemente, yo creo que ellos los que tienen que responder a esa pregunta. Mucho más conciliadora fue la presidenta del Partido Socialista, quien aseguró que el oficialismo está construyendo unidad y hasta con la posibilidad de sumar a independientes cercanos a sus proyectos políticos. Me parece que nosotros como presidente del partido tenemos una decisión adoptada y estamos trabajando todos en ese sentido de construir la unidad sin vetar a ninguna persona ni partido, porque cada partido es libre también de determinar sus candidaturas. Y el gobierno continúa en su afán por unas primarias oficialistas lo más amplias posibles, bajándole el perfil de alguna forma a las palabras de la exministra Toa contra Jadwe. La voluntad del gobierno ha sido tener unas primarias lo más amplias y anchas posibles, pero la democracia es también tener debates políticos y tener discusiones respecto de las materias, y por lo tanto como gobierno no solo no le tememos a las diferencias de opinión y a las discusiones, sino que como sector político estamos acostumbrados a tenerlas. Son discusiones que tienen que estar albergadas al alero de los partidos, y son los partidos los que tendrán que conducirlas de la manera más adecuada. Partidos a los que les queda poco más de un mes para tomar decisiones respecto a primarias. Los socialistas debiesen tener una respuesta de respaldo o no a Toa a más tardar el 12 de abril, mientras el Partido Comunista tendrá este jueves un nuevo comité político en el que estará presente la ministra del Trabajo, Janet Jara. Bueno, vamos a conversar justamente con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Gracias por acompañarnos, senador. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Antes de hablar del tema presidencial, hoy día se confirmaron las medidas cautelares que pretendía revocar o atenuar, como se dice en lenguaje legal, Daniel Jadwe. ¿Qué le parece? Bueno, a nosotros nos parece que lamentablemente este mecanismo de la prisión preventiva se está usando de forma abusiva. Es mucho el tiempo que está en esta condición Daniel Jadwe y obviamente los antecedentes que hay no nos parece que ameriten mantener esta situación. Nosotros hemos esperado que las medidas se relajaran y que obviamente el juicio se celebre pronto para que él pueda en ese juicio demostrar su inocencia. Es lo que siempre hemos dicho. Ahora, ¿esto hace más difícil una eventual candidatura presidencial de Daniel Jadwe? Porque digo, tener un candidato o un precandidato con arresto domiciliario.
Pero es una situación que ya conocíamos, no es nueva, y es parte de lo que está en el debate que tendrá que tener el partido al momento de tomar la decisión final, que estamos procesando en este momento. Ya, pero es un elemento a considerar, evidentemente. O sea, es un elemento que es parte de la realidad que tenemos. Y no, yo sé que es parte de la realidad, sí. Mi pregunta es si es parte que complica esa realidad. ¿Lo hace más difícil su candidatura que si hubiera quedado sin arresto domiciliario? O sea, por supuesto que tener una persona con arresto domiciliario pone una limitación para estar en terreno, que es parte importante de lo que uno espera de una figura pública relevante. Pero no te puedo decir yo que definir una candidatura presidencial dependa de eso. Yo creo que hay un conjunto de elementos, esos son los elementos que estamos analizando, y uno en ese sentido cree que lo primero es poner las ideas, y eso fue lo que hicimos nosotros el fin de semana. Decir, cuáles son las demandas que quiere levantar una candidatura presidencial del Partido Comunista, y posteriormente vendrá el nombre, y en el nombre consideraremos toda la situación involucrada en cada uno de los nombres que se están proponiendo. ¿Y cómo toma de nuevo que vuelva? Yo creo que esta es la tercera o cuarta vez, si yo no me equivoco, en que Carolina Toá reitera que sería un problema ir a una primaria con Daniel Jadwe por la defensa que ha hecho de Nicolás Maduro, y dice no es solo una postura más, sino que en el fondo ya dice, a ver, hay una defensa activa, importante, personal. Yo creo que lamentablemente a esta altura uno ve ya en esta frase de Carolina Toá tan reiterada una estrategia de campaña, y una estrategia de campaña que afecta a la unidad. A ver, ¿cómo hace una estrategia de campaña? Una estrategia de campaña que afecta a la unidad porque ella recurre permanentemente a esto, y a mí me da la sensación que hay, no sé, hasta uno pudiera pensar cierto temor a competir con un candidato del Partido Comunista, o derechamente no hay una convicción de lo importante que es en este momento político la unidad de las fuerzas democráticas. Nosotros queremos derrotar a la extrema derecha en Chile, y para derrotarla nadie sobra, y por eso hemos dicho que estamos disponibles como Partido Comunista en una primaria desde la democracia cristiana, que esperamos que se integre, hasta incluso fuerzas que estén más a la izquierda que nosotros. Pero bueno, si a ti te están permanentemente cuestionando, excluyendo, instalando vetos, eso obviamente pone trabas a la unidad, y no somos los comunistas quienes ponemos esa traba. Hoy día está haciendo la candidatura de Carolina Toá, por lo tanto da la sensación que ella no tiene esta convicción unitaria que sí tenemos nosotros. Ya, pero entiendo, usted dice no tiene esa, entiendo su punto, digamos, no estoy diciendo ni que lo compartan ni que no, pero usted dice, ya, afecta a la unidad, entiendo el punto que hace, pero usted también dice que pareciera que hay un cierto temor de competir con Jadwe. O sea, yo lo que veo es que más que con Jadwe enojado, yo tengo la sensación que Carolina Toá tiene un cierto temor con competir con candidatos de izquierda, con un nombre que pueda poner el Partido Comunista, ya sea Daniel Jadwe o otro nombre, como puede ser Janet Jara u otro. Pero acá lo de fondo no es eso, lo de fondo es, ¿estamos convencidos de lo grave que es lo que está pasando en el mundo hoy día? Que uno ve presidentes de extrema derecha que hacen locura, disculpa Mónica, pero lo que hace Trump en Estados Unidos contra la guerra comercial es una locura, lo que hace Milei en Argentina es una locura. Entonces, cuando uno ve que en Chile podemos tener también esa locura, uno dice, bueno, tenemos que entonces unirnos a las fuerzas democráticas, poner al centro aquellas cosas que son comunes y no empezar a instalar vetos. Y si yo instalo vetos es porque no quiero competir con alguien. Ya, pero mi pregunta es, ¿por qué tendría miedo Carolina Toá de competir con un candidato de izquierda? No sé, hay que preguntárselo a ella, a mí me surge la duda a esta altura. ¿Y usted no la encuentra ella de izquierda? Yo la encuentro, a ver, yo creo que el ser de izquierda o no tiene mucho que ver con las ideas que uno defiende y propone. Ya, y las ideas que ella defiende y propone, ¿cómo yo escuché hoy día una entrevista en que su jefe de programa de contenido, la escuché hoy día, pero la revisé, hoy día. Álvaro García, Álvaro García, sí, acá en CNN Prime. Y él decía que había que bajarle los impuestos a las empresas. Compensando con otras alzas para que fuera neutra la reforma. Bueno, yo quiero partir de la base que no creo que en este minuto una propuesta que distinga a la izquierda sea bajarle los impuestos, no en general a las empresas, porque los impuestos a las pymes en Chile son bajos, sino que a las grandes empresas, y compensar cómo, porque si yo le bajo los impuestos a las grandes empresas y lo compenso con impuestos al trabajo, con un trabajador que gana 3, 4 millones, 5 millones que puede ser un profesional promedio, no me parece que sea lo más justo socialmente ni lo más equitativo. Vamos a volver al tema presidencial, pero ya que entró ese tema, quiero preguntarle, ¿cómo calificaría entonces la propuesta que hace su gobierno en voz del ministro Marcel? Porque lo que él propone efectivamente es eso, es bajarle los impuestos a las empresas,
y compensar con algunas alzas y, bueno, también con otras cosas más, pero básicamente es una reforma tributaria neutra que no recauda menos, pero tampoco recauda más y que implica bajarle los impuestos a las empresas y compensarlos con otras alzas. ¿Cómo calificaría usted esa reforma y tiene sus votos? O sea, yo creo que esa reforma, de la cual he escuchado solo la opinión del ministro Marcel, yo espero que esto sea discutido con todos los partidos de la coalición de gobierno antes que se envíe un proyecto de ley al Parlamento, a nosotros, los comunistas, no nos convence. En primer lugar, porque creemos que hoy día el Estado requiere más recursos para resolver demandas sociales urgentes. Por ejemplo, que las mujeres puedan postular a la PGU a los 60 años. Ya, o sea, entiendo y para eso hay que tener más recursos. Si la reforma tributaria es neutra y no recauda más, ¿ustedes no les convence como comunistas? No nos convence, creemos que hay que tener una reforma tributaria progresiva que agregue más recursos al Estado, por ejemplo, incorporando algo que propusimos originalmente, el impuesto a los súper ricos. Ahora, o sea, que sean más impuestos y no neutra. Que tenga más ingresos para el Estado, que no sea neutra, y por supuesto que también nos parece que bajarle los impuestos a las grandes empresas hoy día no es la prioridad que tiene Chile. Los problemas económicos de Chile no se van a resolver con la fórmula Milei ni con la fórmula Trump, de bajar impuestos a las grandes empresas. El problema económico requiere un nuevo modelo que supere el estancamiento de la economía, y eso son medidas mucho más estructurales. Por lo tanto, quien apuesta todo ahí, me parece a mí que no interpreta a cabalidad lo que hemos discutido en el programa de gobierno. Ya, solo pongo sobre la mesa que el ministro Marcel dice que es obviamente para fomentar el crecimiento, en eso está pensando. Usted dice, acaba de decir algo que es bien grave, dice que no interpreta lo que fue el programa de gobierno del presidente Boric, ¿se refiere? Así es, bajarle... a ver, pero para entender bien, esta reforma tributaria que está planteando Mario Marcel, ¿de alguna manera traiciona el programa de gobierno del presidente Boric en lo que a impuestos se refiere? Bueno, yo no usaba ese término, Mónica. A mí me parece que hay que ser bien riguroso. No es coherente, dijo usted. O sea, decir que el crecimiento económico en Chile depende de bajarle los impuestos a las grandes empresas es algo que a juicio nuestro es cerrado. Ya, pero porque los problemas de estancamiento de la economía son mucho más profundos. Pero eso va a ser esa discusión es profunda y es difícil que la zanjemos aquí. Yo le pregunto, usted acaba de decir que no es coherente con el programa de gobierno del presidente Boric bajarle los impuestos a las empresas y esta reforma tributaria. O sea, eso le digo, ¿no es fiel al programa? O sea, te vuelvo a insistir, bajar los impuestos a las grandes empresas no es parte del programa del gobierno, no es parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora, la propuesta... Hay tantas cosas que no son parte del programa y que lo son hoy día. Por lo menos nuestros votos no están para una reforma que contemple eso, si es que no aseguramos de manera efectiva que hayan otros mecanismos que generen más ingresos fiscales. Y desde ese punto de vista, yo también creo que la reforma de Marcel tiene un problema de viabilidad política. Entonces, si es que esto no se acuerda bien y no estamos todos los partidos incorporados, obviamente, y nos imponen un proyecto de reforma tributaria, nuestros votos no van a estar. Ok. Volvamos al tema presidencial, que nos habíamos ido por un desvío con el tema Marcel. Nos fuimos, pero volvamos. ¿Jara o Jadwe? Los dos son muy buenos candidatos. No tiene ninguna afinidad mayor, más allá que obvio que va a apoyar al que sea designado, pero... ¿Tiene alguna preferencia? Es que no corresponde que yo, como senador del partido, o como tampoco corresponde que lo hiciera el presidente del partido, la secretaria general, que somos figuras públicas, nos pongamos por la prensa a decir qué nombre nos parece más adecuado o no. Primero, porque yo quiero escuchar el debate colectivo. Me interesa escuchar las opiniones de otros compañeros militantes y además nosotros valoramos mucho que nuestras decisiones se dan dentro del partido discutiéndolas y no por la prensa. Entonces yo no me voy a referir a ese tema, Mónica. Ya, pero me podría tal vez aunque sea atractivo, digamos, para ustedes como periodistas. Obvio, no, para la gente, como ciudadanos, informarse de qué piensa un senador, me parece que no soy solo yo la que quiere saber, es mucha gente. Por eso yo estoy aquí, yo quiero que la gente sepa lo que piensa un senador, pero también quiero explicarle a la gente que los comunistas discutimos estas cosas de manera distinta a otros partidos. Y lo están discutiendo, y conversé con hartas personas del Partido Comunista el fin de semana para entender la lógica en que lo están discutiendo, y quisiera preguntarle, ¿está zanjado que ustedes lleven un militante del Partido Comunista a las primarias? Lo que está zanjado es que nosotros vamos a llevar un candidato apoyado por el Partido Comunista en las primarias. Puede que ese candidato sea un militante o una militante, y también puede ser que sea alguna figura que sin ser militante interprete plenamente nuestras ideas. Por ejemplo, alguna vez apoyamos como candidato presidencial a Tomás Mulián, que nunca fue militante del Partido Comunista, pero tuvimos mucha comulgación de ideas con él en puntos de vista relevantes. Por eso, ¿no está zanjado que el candidato que ustedes apoyen en esas primarias tenga que ser militante del PC? Eso no está dentro de los acuerdos previos. No es algo per se, no obstante, hoy día tenemos muy buenos militantes que son figuras públicas muy destacadas. Ya. ¿Y las opciones son más que Jara o Jadwe? Siempre en el debate hay más opciones y eso va a depender del colectivo. ¿Y ven,
mis fuentes, con las que conversé el fin de semana, me decían que hay quienes piensan en el Partido Comunista o reconocen que hay una dificultad en este momento político para que un comunista lograra no ganar la primaria, eso no, sino que lograra ganar en primera y en segunda vuelta, que ven que podría repetirse el fenómeno de Jadwe, no me refiero de Jadwe él mismo, sino que el tema de perder frente a un adversario en una primaria podría ser una opción, pero que ven difícil en este momento político llegar a la presidencia. Bueno, yo creo que para los comunistas nunca ha sido fácil en Chile aspirarse a ganar la presidencia, no obstante hemos tenido liderazgos muy reconocidos y de mucho peso en la ciudadanía. Ahora, uno siempre tiene que partir de la base que las tareas difíciles las puede cumplir, así que nosotros tenemos la convicción que un candidato del Partido Comunista perfectamente puede llegar a ser presidente o presidente del país, tenemos esa convicción. Pero ¿en este momento es difícil? Es que en este momento, hace 5 años atrás, 10, siempre va a ser difícil, así que la contingencia no nos amilana en nada. ¿Cree usted que es tan difícil? Yo creo que hay una cuota importante anticomunismo todavía en la sociedad chilena, son herencias de la dictadura, de la Guerra Fría, y en ese sentido tal vez también nosotros tenemos que buscar la manera de superar prejuicios que se han instalado y que, bueno, también es parte del desafío que tenemos. Ahora, quisiera preguntarle, no es solamente Carolina Toá quien ha criticado a Jadwe, también estuvo aquí hace algunas semanas el presidente del PPD, el senador Quintana, y dijo que lo que había señalado Jadwe respecto que era necesario que el pueblo se levantara, se pusiera de pie, le parecía subversivo. Bueno, yo también he dicho hartas frases subversivas, así que si es por eso aquí mismo en este programa o en una entrevista contigo yo hablé de la importancia de la movilización social y que incluso el gobierno tenía que ser parte de un proceso en el cual se incorporara en ello. Y fíjate que después de mis palabras tenemos mañana una marcha de pescadores artesanales al Congreso que es para apoyar un proyecto de ley del gobierno, el fraccionamiento de la Comisión de Hacienda. Entonces decir que porque uno convoca y llama a la gente a manifestarse, a expresar una opinión, a ponerse de pie, es subversivo, es violentista, me parece a mí que es un pensamiento retrógrado y en ese sentido espero que el senador Quintana... ¿Tiene un aliado de pensamiento retrógrado, dice usted, su aliado en el gobierno? O sea, esos términos, en mi opinión, son de cuestionar la movilización social como una herramienta de la ciudadanía y como parte del proceso democrático, sí es retrógrado. Bueno, no fue exactamente eso lo que hizo, sino criticar una frase que a él le parecía subversiva. Usted puede... no, presidente, entiendo que a usted no le parece, pero estoy solo precisando que no dijo la movilización social no vale en una democracia. No fue eso lo que dijo. Es que ponerse de pie es parte del proceso de ser un ciudadano activo en una democracia y eso puede ser movilizarse, marchar, hacer la asamblea, debatir. Entonces decir que eso es subversivo me parece que estaba pasado rosca. Juan Sutil, ex máxima autoridad del gremio empresarial, dijo: lo que no podemos volver a tener en este país es un experimento de izquierda. Eso no lo podemos tener nunca más. Lo que necesita Chile es un gobierno de centro derecha. O sea, yo creo que el experimento que más daño nos hizo fue el experimento neoliberal de la dictadura y del cual todavía no logramos superarnos como país después de más de 50 años. Entonces, la verdad que si vamos a tener en Chile el experimento Milei, el experimento Trump, yo le digo a los chilenos, a las chilenas, por favor pensémoslo 2 veces. Porque ese experimento en Estados Unidos hoy día, aparte de guerra comercial, está teniendo menor crecimiento y ese experimento en Argentina lo está llevando a un presidente que por redes sociales los involucró en una estafa masiva. Entonces, yo creo que el experimento extremo hoy día lo están poniendo la extrema derecha y no la izquierda. ¿Qué le parece que eso porque es de alguien de oposición, pero desde el propio oficialismo, Lucía Damert, que era jefa de asesores del segundo piso, hoy día en el diario El Mercurio dice, a todo esto lo otro fue antes de Juan Sutil, encuentro súper importante dar los créditos. Lucía Damert en el diario El Mercurio hoy día dice que la agenda de seguridad de este gobierno, del cual ella fue jefa de asesores del segundo piso, de presidencia, ha sido centrista e incluso derechista. ¿Cómo le llegaron esas afirmaciones? Bueno, yo creo que Lucía Damert, que le ha tocado vivir las 2 experiencias dentro del gobierno y fuera, se da cuenta que es más fácil opinar desde fuera que conducir un gobierno. Si a mí me preguntan que todo lo que se hace en materia de seguridad uno lo comparte plenamente, muchas cosas sí, otras a veces le gustaría que ya nosotros comenzáramos una desescalada. Por ejemplo, los estados de excepción. No podemos pasar 5, 6, 7, 8, 10 años en estado de excepción. Tenemos que ser capaces de generar otra estrategia para contener estas situaciones de violencia extrema. Como en la Araucanía los índices de violencia están bajando, uno pensaría que ya es minuto de desescalar los estados de excepción. ¿Este gobierno debiera terminar sin estado de excepción a su juicio en la Araucanía? Por supuesto, es un desafío que este gobierno tiene que asumir. Yo no digo que sea fácil, pero bueno,
De eso se tratan los desafíos, de hacer cosas complejas, difíciles. Entonces, en ese sentido, hacer una opinión tan categórica de que todo lo que ha hecho el gobierno es represivo y es propio de la derecha, me parece que es desafortunado, porque obviamente hay que tomar medidas urgentes. Yo, por ejemplo, he visto en mi región, en Coquimbo, cómo se ha renovado el parque, los vehículos de las policías. O sea, ¿usted no encuentra que haya sido derechista la política de seguridad de este gobierno? No, yo no encuentro que ha sido derechista, pero sí creo que no podemos quedarnos en lo más cómodo y creo que tenemos que avanzar en aspectos sustantivos, por ejemplo, esta desescalada y también en lo que es el combate al crimen organizado, por ejemplo, atacando la riqueza que se genera por estas vías. Y ahí, lamentablemente, la semana pasada no se aprobó en el Senado la flexibilización del secreto bancario cuando era solicitado por la Unidad de Análisis Financiero. Sí, era solo para eso, era solo para la UAF. Sí, pero nos queda una batalla, que es la de mañana. Y es que está todavía la petición que yo hice de votación separada para que pueda levantar la Comisión para el Mercado Financiero el secreto bancario y que también puede ser muy relevante porque tenemos muchos escándalos, así que vamos a esa pelea mañana. Eso ayuda a combatir el crimen organizado. Hay muchas cosas más que quisiera preguntarle, pero cierro una brevemente y la otra para cerrar. ¿Usted comparte quienes sostienen dentro de su partido, y lo han manifestado sí en grupos de WhatsApp, y lo dicen también fuera de cámara, que Janet Jara es entreguista? Y eso es lo más duro, los más suaves dicen que es socialdemócrata más que comunista. Bueno, yo creo que hay pocas militantes en el partido que tengan la trayectoria de Janet Jara. Ella fue una dirigente estudiantil muy destacada en la Federación de Estudiantes Lusach. De hecho, vi una foto ahora que aparecía con Marisol Prado impulsando la candidatura presidencial de Gladys Marín. Después dirigente sindical, ministra. No es socialdemócrata. Entonces tiene todo el compromiso con la política del Partido Comunista. Yo creo que a veces, lamentablemente, nos cuesta entender que los liderazgos no hay que mirarlos en forma negativa ni buscarle peros artificiales. Y yo no entiendo mucho eso de un WhatsApp, tal vez en eso algo raro pasó ahí. ¿Cómo así? ¿Algo no sé, yo creo que el debate de los comunistas lo hacemos con transparencia, con orden, en forma pública, cara a cara. Esa es nuestra Usted tampoco cultura. Lo encontró apropiado, como ella Y misma no me dijo. parece apropiado que nadie haga WhatsApp anónimo descalificando a un dirigente del partido. Creo que nuestro espacio de discusión natural es dentro del partido, pero en forma constructiva, sana, fraterna, y Bien. eso es lo que yo promuevo. Cierro preguntándole algo que me llama mucho la atención. Durante muchísimo tiempo asociamos la defensa del derecho a voto de los extranjeros sin ninguna restricción a la izquierda. Y hoy día vemos, después de que empiezan a votar muchos venezolanos y a algunos se les atribuye una tendencia más conservadora en su voto, no sé, acertado o equivocadamente, yo no lo sé, pero está bien. Al parecer, por los resultados, pareciera que sí. Resulta que ahora vemos a la derecha, ya una derecha más radical, defendiendo que no se restrinja el voto a los extranjeros, y vemos, yo no sé si es su caso, a muchos en la izquierda diciendo que hay que restringirle solo a votaciones locales el voto a los extranjeros, y uno se pregunta qué pasó. Bueno, yo creo que hay un principio que nosotros vamos a defender en cualquier circunstancia, y es que no se puede discriminar a ninguna persona por su país de origen, color de piel, religión, incluso pensamiento político. Uno tiene que aprender a compartir con los pensamientos más extremos, en la medida que, por supuesto, se respeten los derechos humanos y la democracia. Entonces, no hay en nosotros nada que haya relativizado esos principios y esos valores. Ahora, lo que sí hay es un debate, y creo que es válido darlo en profundidad respecto a en qué circunstancias se otorga los derechos de ciudadano a quien entró como inmigrante al país. Y a mí me parece que eso tiene que ser en la medida que esas personas tienen una responsabilidad con el desarrollo del país. Y ahí hay un debate en que en la legislación comparada nosotros estamos entregando el derecho a voto a personas con residencia de 5 años en Chile, cuando en todos los otros países en general se hace después de un periodo más largo. ¿Usted lo restringiría? Yo creo que es un tema a analizar y me parece razonable que se abra ese debate. ¿Y en qué momento cambió de opinión, senador? Es que yo no sé cuál es la opinión previa que yo dije, en que usted me dijera, oiga, usted hace 5 años atrás, usted defendía que los extranjeros votaran. No, mucho menos. Usted defendió un proyecto de constitución que usted defendía muchísimo y defendió también respecto a los derechos políticos que ahí se consagraban, y ahí decía exactamente que sin ninguna discriminación los extranjeros votaran en todas las elecciones. Bueno, es un tema, yo por lo menos tengo que asumir, no tenía conciencia plena de que decía eso en la nueva Constitución. Lo decía. No, está bien, yo asumo que a veces no sabemos todo lo que pensamos y yo no conocía ese texto así, con esa coma y ese detalle. Lo voy a revisar de todas maneras para tener
la convicción absoluta, pero yo creo que es una materia... El fraseo no es como yo esto estoy diciendo. Bueno, pero es una materia en la cual de todas maneras uno siempre tiene que estar abierto a problemas nuevos, y problemas nuevos como este me parece a mí que hay que discutirlo políticamente. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Bueno, gracias, Mónica. Nos vamos rápidamente a la pausa y regresamos. Bueno, seguimos avanzando. El editor de la revista estadounidense The Atlantic fue agregado por error a un grupo de la plataforma de comunicación Signal en el que se discutió, escuchen bien, y se decidió sobre el ataque estadounidense a los hutíes en Yemen. El periodista Jeffrey Goldberg fue añadido al chat junto a altos cargos de la administración de Trump, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el vicepresidente J.D. Vance. En el grupo, conformado por 18 personas, se discutieron detalles y además las razones para bombardear a los hutíes. Incluso el vicepresidente se mostró en desacuerdo con el ataque. El 15 de marzo, el secretario de Defensa envió a través del grupo los detalles de la operación que Estados Unidos realizó unas horas después contra el grupo yemení. Al ser consultado por el tema, Donald Trump aseguró que no conocía la información. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Bueno, y el presidente Erdogan ha denunciado un movimiento de violencia, esas son sus palabras, en medio de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Turquía tras la detención del alcalde de Estambul. Más de 1000 personas han sido detenidas en solo 5 días en medio de fuertes enfrentamientos. Laura Soto nos cuenta. Escenas caóticas como estas no dan tregua en Turquía. Desde el miércoles pasado que miles de manifestantes salen a las calles para protestar en contra de la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival político del presidente Erdogan. Los únicos responsables de los policías heridos en ataques vandálicos, de los comerciantes cuyas ventanas fueron rotas y de los miles de millones de liras en bienes públicos dañados son el líder del principal partido de la oposición y su equipo, quienes hicieron el llamado a las calles. Pagarán sus deudas políticas ante el Parlamento y sus deudas legales ante el Poder Judicial. El mandatario turco denuncia que las manifestaciones se han convertido en un movimiento de violencia. Se trata de hecho del estallido popular más grande que haya enfrentado su gobierno en la última década. İmamoğlu fue arrestado el miércoles en su domicilio por cargos de corrupción. Bajo la misma investigación fueron detenidas más de 100 personas, incluidos políticos, periodistas y empresarios. El alcalde fue acusado formalmente el domingo. Ese mismo día, el opositor Partido Republicano del Pueblo lo oficializó como su candidato presidencial para las elecciones de 2028. Al mantenerlo en prisión preventiva durante 4 días, enviarlo a juicio mientras Turquía celebraba las primarias presidenciales y enviarlo a la prisión de Silivri mientras Turquía lo elegía, no solo lo desafió a él, sino a millones de personas e intentó dar un golpe de Estado. Recep Tayyip Erdogan lleva más de 2 décadas liderando el país, primero como primer ministro y luego como presidente. Sus críticos y analistas han levantado la alerta ante la deriva autoritaria que ha tomado su gobierno en los últimos años, que ahora parece alcanzar un punto de inflexión con los últimos acontecimientos. Lo que está sucediendo es antidemocrático e ilegal. Se trata básicamente de un golpe ejecutivo organizado por Erdogan contra la democracia y, al parecer, contra las elecciones populares. Ya lo ha hecho antes y también ha habido una fuerte resistencia, pero esta es la última etapa. Por lo visto, parece que quiere migrar a un régimen político similar al de Putin en Rusia, sin oposición real ni disidencia. Las
protestas que han sido prohibidas por el gobierno se han tornado cada vez más violentas, con la policía utilizando gas pimienta para repeler a los manifestantes. Según el ministro del Interior turco, más de 1.100 personas han sido detenidas por presuntas actividades ilícitas entre el miércoles y domingo de la semana pasada. Este lunes, además, se han desarrollado redadas policiales, incluyendo la detención de al menos 10 periodistas, según denunció un grupo de derechos humanos. Mira, Erdogan, decías que protestaría en el primer día, bajaría en el ritmo el segundo y se olvidaría en el tercero. Ha pasado una semana y, como dicen los jóvenes, esto es solo el principio. Seguiremos luchando. Pese a las prohibiciones, las protestas continuaban este lunes en Estambul por 6º día consecutivo. En medio de temores de que escenas como estas se sigan intensificando en los próximos días. Termina CNN Prime, pero no se separan de la compañía CNN Chile. Vamos a estar con Susana Jiménez de invitada en nuestro panel listo, dispuesto, los veo desde acá. Así es que no se separen de nuestra compañía y ya va a estar en momentos, nos están preguntando a través de las redes sociales la entrevista al senador Núñez de inmediato en nuestro sitio web. Así que no se lo pierdan porque la semana comienza, la semana política en Tolerancia Cero. Lunes 24 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.